estamos a puertas de celebrar el homenaje al Día del Maestro o el Día del Maestro. El Día del Maestro es una fecha muy importante para el Magisterio Nacional, toda vez que el maestro ha venido siendo postergado en muchas de sus derechos. Hoy en día, el bloque magisterial ha logrado durante todo este tiempo, donde se ha venido reclamando tanto derechos que se han ido conculcando, uno de ellos, el más resaltante, es el logro del pago de la CTS al 100% y el pago de la deuda social. Y acá hay que resaltar bastante a esta bancada magisterial, grupo de maestros que han trabajado fuerte en estos logros. Y qué mejor homenaje que hacerles recordar sobre estos logros, donde estuvo batallando fuerte el congresista Edgar Tey. Precisamente para conversar sobre todos estos logros, hemos invitado a él, a nuestros estudios, en este programa especial de homenaje al Día del Maestro. Congresista, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Miguel, gracias por la invitación. Se viene el Día del Maestro y el magisterio ha venido recordando tantos logros se ha generado en la bancada magisterial, hoy bloque magisterial. Dentro de ellos, congresista, está lo que más pedía indignadamente el magisterio: la aprobación del 100% de la CTS para los docentes y para los auxiliares. ¿Qué opinión le merece esto? Así es, nosotros como maestros, con el compromiso de llegar a este espacio de legislativo, con la última experiencia de la huelga del 2017, donde los maestros veían un poco, de alguna manera, indignados, ¿no? Ver que los padres de la patria, el Congreso, en diferentes bancadas, nos tenían largas horas esperando y al final nos recibían, nos escuchaban y no impulsaban nuestras, digamos, demandas justas que el maestro ha venido luchando por muchos años. Es por ello que los maestros toman iniciativa, porque los maestros también no somos parte de ese poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y desde el poder legislativo, los maestros que hemos ingresado, no hemos bajado la guardia, a pesar que tenemos una serie de críticos de aquellos que se dicen representar a los maestros por muchos años, hasta incluso lucran con el dinero de los maestros, como son los del SUTE Patria Roja, con la derrama magisterial, y que incluso ellos han tenido congresistas, en ese tiempo diputados y senadores en el Congreso de la República, como el señor César Barrera Bazán, Horacio Ceballos, el senador Breña Pantoja, ¿no? Y yo preguntaría, ¿qué han hecho ellos cuando han sido diputados, senadores, por el Magisterio Nacional, por la educación, por nuestros estudiantes, ¿no? Porque ellos han entrado por los maestros, gracias a la huelga del año 78, 79. ¿Y cuáles son sus grandes logros que han hecho el magisterio? Porque el magisterio desde esa época a la actualidad ha venido perdiendo muchos derechos y hemos tenido que ser las bases del magisterio, que han sido estigmatizadas, han sido calumniadas y hasta ahora sigue, ¿no? Que han tenido que organizarse desde las bases para llegar a esta magnífica huelga del 2017, que no ha caído del cielo, ha sido parte de un proceso de la década del 2000, la huelga del 2003, la del 2004, 2007, huelga del 2012, del 2015, y que la perseverancia de los compañeros que han estado impulsando desde el sur de nuestro país y luego se ha irradiado a todo el país, ha hecho posible de que podamos tener presencia en el legislativo. Obviamente que no somos la mayoría, pero ahí también hay un trabajo político que estamos sosteniendo para poder socializar y lograr el consenso. Y uno de los grandes logros, como tú lo manifiestas, es la CTS al 100% para maestros. Algo que siempre se ha estado pidiendo, reclamando en luchas y batallas, pero que una vez que ingresó el gobierno del expresidente Castillo, acompañado de un bloque de maestros, como claro, es el bloque magisterial, se logra la conquista de este 100%. Así es, ¿no? Tuvimos un presidente que era maestro, que lamentablemente equivocó el camino, se rodeó de personas que no debió rodearse y que lo llevaron a lo que ya todos conocemos, el 7 de diciembre,
pero el bloque magisterial nos mantenemos consecuentes, firmes en lograr los derechos por los cuales hemos ingresado a este espacio para poder beneficiar a los maestros, a la educación pública, y por ello uno de los principales logros es la aprobación de la ley de la CTS al 100% para maestros nombrados, contratados y auxiliares de educación. ¿Ya se está pagando, Edgar? Ya está vigente la ley, ¿no? Debería pagarse ya el 50% este año 2023, y el Ministerio de Educación, el Ejecutivo, no están cumpliendo tampoco la ejecución de esa ley. Hay quienes piensan que es una ley muerta, o sea, sin presupuesto. ¿Algo tiene que ver aquí el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para que esto sea efectivo y una vez los maestros puedan cesar, puedan recibir este derecho que les asiste y les corresponde? La ley ya está vigente, pero falta el cumplimiento porque en algunas regiones manifiestan algunos maestros que no están cumpliendo el 50% de la CTS como corresponde, sino solamente están pagando el 20%. Yo llamo a los maestros a llegar sus reclamos para poder también trasladarlo, y estamos en conversación con el Ministro de Economía, con el Ministro de Economía, con el Premier, con la misma señora Dina, para que cumpla con digamos, con la ley que está aprobada ya. Porque es un derecho, la ley está aprobada. Un derecho por muchos años postergado para los maestros, que hoy, lejos de maltratar a los maestros como lo hacía el exministro, el señor Becerra, hoy la señora Magni Márquez, en el sentido de que le quiere negar el derecho a los maestros a nombrarse, ¿no? Un derecho también que le corresponde, porque ¿cuántos años tienen los maestros contratados? Tienen 10, 15, 20 años, y encima sus años de servicio no le consideran como experiencia, sino solamente como reconocimiento de pago, y creo que es un abuso. Y el nombramiento que está programado para este año tiene que darse este año, porque los presupuestos que no se invierten en el año se pierden. Entonces, eso creo que debemos tomar. El otro derecho también que ya se ha aprobado en ley, que lo hemos logrado en la bancada del bloque magisterial, es el nombramiento excepcional para maestros de CETPROS. Vamos a llegar a ese punto. Lo que yo quería también es preguntarte sobre otro aporte muy importante y sustancial, que es algo que los maestros siempre han venido pidiendo, que es el aumento de sueldo equivalente a una unidad impositiva tributaria, 4.950 soles. Eso también es algo que realmente se pedía mucho, ¿no? A pesar de que esto sea en 2 tramos, se va a lograr. Estamos cerca a diciembre y los maestros van a poder lograr este aumento de sueldo. Estamos vigilantes a que este compromiso se dé cumplimiento. Con el gobierno del profesor Castillo se programó que eso se dé cumplimiento. Hemos conversado ahora con este nuevo gobierno que ese compromiso se siga cumpliendo, y ya se dio la primera parte, ¿no? Ahora la segunda parte se va a dar ahora en este mes de noviembre, y en el cual estamos vigilantes a que este compromiso se cumpla hasta el 2026 para que los maestros puedan llegar a una UIT de remuneración en la primera escala. Eso es muy importante, congresista Edgar, porque los maestros viven de su trabajo. Claro. Y un aspecto muy importante es que el bloque magisterial siga permanente y vigilante, como usted bien lo ha dicho, para que se sientan respaldados por los maestros congresistas que realmente velan por sus derechos. Claro, porque al maestro es el profesional que más se le exige. Maestrías, título, especializaciones, doctorado, ¿no? Evaluaciones permanentes, para solamente pagarle 2.300, 2.500 soles, ¿no? En la primera escala. Entonces, y cuando en los ministerios se contrata personal sin concurso, ¿no? Para que prendan solamente un proyector, 5.000 soles. Entonces, ¿qué tal, digamos, desigualdad, ¿no? ¿Qué tal incongruencia tremenda, claro, ¿no? En esa parte, ¿no? Y veamos si el personal que está en los ministerios son personal que entra por concurso. Y creo que indudablemente hay un maltrato al maestro, ¿no? Y en cambio al maestro se le quiere aplicar una serie de evaluaciones. Hay sectores, esos sectores caviares del Sutepate Arroba, que han hecho de la educación un negocio, ¿no? A través de las consultorías, de la ONG, del CAFAE, de la derrama, ¿no? Y de eso indudablemente no se habla. Y aquel que habla, ¿no? Le viene un cargamontón de denuncias. Le sacan denuncias hasta donde no hay. Pero es parte, digamos, de que estamos exigiendo los derechos que le corresponden a los maestros,
y bueno, seguiremos firmes aquí batallando para que esos derechos se vayan dando cumplimiento, ¿no? El problema que tuviste hace poco, ¿crees tú que viene por ese lado que acabas de indicar? Indudablemente, ¿no? Porque yo lamento bastante que en la política obviamente se ve todo tipo de cosas y veo pues que sacan hasta bajezas, ¿no? Y yo he presentado un proyecto de ley para la democratización de la derrama magisterial. En una democracia, ¿cómo es posible que se mantenga una dictadura y una institución que no aporta, que es el SUTE, sea el que determine quiénes son los miembros del directorio? Y eso se ha venido dando en todos los gobiernos de turno. Yo lamento que en este gobierno de la señora Dina también le haya dado la prerrogativa a la ministra Magne Márquez de que le dé nuevamente el control absoluto de la derrama y los socios, y donde queda el artículo 2, numeral 13 de la libre asociación. Entonces, obviamente esta institución de rama magisterial se ha vuelto un ente poderoso, económico, que es dinero de los maestros, que obviamente ve cómo defender sus intereses, ¿no? Y no me extrañaría que sean parte de esta campaña de ataques para poder desprestigiar y que ya no les hagan mella, ¿no? De igual manera también he sido frontal en la lucha contra la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU también lo han tenido sectores caviares y donde también han hecho negocio con la acreditación, licenciamiento, vistos buenos, y en la cual yo he sido uno de los que también ha planteado un proyecto de ley y en el cual ha exigido la autonomía universitaria que siempre se ha dado. Y esto no viene solamente de ahora, porque en algún momento quisieron decir, no, que acá hay una alianza entre el fujimorismo y los pseudo izquierda, ¿no? La autonomía universitaria viene del Grito de Córdoba de 1918, donde los estudiantes exigían tener libertad de cátedra, de libertad de tacha, ¿no? Derecho a investigación, y creo que eso no puede perderse por solamente privilegiar el negocio, ¿no? He sido frontal en eso, hemos logrado la aprobación de la ley de autonomía universitaria, he sido frontal también en la ATU, donde también ha habido irregularidades, ¿no? Del 2014, ¿cómo es posible que la línea del Metropolitano, ¿no? haya ya vencido su concesión más de 10 años y hasta ahora no paguen ni un sol de la devolución del dinero de COFIDE, ¿no? Bajo el pretexto de que hay una adenda en que no han terminado la ruta que debería terminar, y como no se termina la ruta y acabó la concesión, borrón y cuenta nueva. ¿Quién va a pagar esa deuda COFIDE, que es dinero de todos los peruanos? ¿No? El otro también problema es la SBS, ¿no? Los seguros, ¿no? Donde los seguros populares de AFOCAP, que son seguros populares que no quieren que entre al mercado, porque es la competencia que le haces a los otros seguros, indudablemente también defendiendo también la voz de los emprendedores que están asociados en AFOCAP, que también quieren estar en el mercado, han estado en el mercado, los han sacado del mercado bajo pretextos administrativos que no tienen vigente su junta administrativa. Entonces, otro sector. Y el otro problema grande es el CAFAE, ¿no? Sí, vamos a seguir hablando de eso, Edgar. Vamos a irnos a un breve corte comercial rápidamente para poder hacer un análisis de todo lo que ha manifestado el congresista Edgar Tello, porque de alguna manera, cuando se enfrentan los parlamentarios a este tipo de cosas, reciben este tipo de respuestas, que son precisamente cosas que ha ido mencionando el congresista. Vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y vamos a hacer un análisis de lo que ha manifestado el congresista Edgar Tello. Si bien es cierto, cuando estos ataques vienen y sabemos los problemas que ha venido suscitándose, todo lo que esté en proceso, estaremos en espera, pues. En este Día del Maestro no hay que ser mezquinos, hay que resaltar también los logros que el bloque magisterial y como congresista el profesor Edgar Tello ha venido siendo partícipe y parte de todo esto. Esto es lo que molesta a veces e indigna a muchos parlamentarios, ¿no? Claro, porque acá estamos logrando derechos que por años han estado postergados, conculcados. Hemos logrado también el pago de la deuda del 30% de preparación de clases, sin judicializar, con la ley 31495, ya el 22 de junio del año 2022 se logró aprobar, ¿no? Y solamente, ¿qué falta? El reglamento. ¿Y por qué Economía está demorando ese reglamento? Porque no quiere soltar el dinero y reconocer los conceptos remunerativos
que establece el artículo 48 de la ley del profesorado, que dice que hay que reconocer la remuneración total o remuneración íntegra, ¿no? Si un maestro gana 2.000 soles, por decir un ejemplo, tiene que reconocerle el 30%, que es 666 soles, ¿no? Multiplicado por 12 meses y por la cantidad de años, más sus intereses, sus costas y costos, obviamente que el monto será pues 90.000, 80.000. Una ley que hemos logrado hacer que el empleador reconozca una deuda de muchos años, ¿no? Otra parte muy importante, congresista, este reglamento que ha precisado, que es una batalla que hay que lograr, ¿no? Que es una consigna para ustedes como bloque magisterial, y yo creo que el magisterio exige esto. Claro, esta deuda, por ejemplo, viene de años, de la ley de profesorado que se aprobó pues en el año 84, su reglamento del año 90, ahí viene vigente de ese año, y esa ley también consideraba a los maestros nombrados, a los maestros contratados, auxiliares de educación, ¿no? Y creo que no podemos dejar de lado esta lucha por la cual los maestros han salido a las calles. Y hoy que hay una bancada de los maestros, nuestro compromiso es impulsar que esto sea una realidad, y hemos logrado que sea ley. Falta la reglamentación, que estamos también atrás del ministro de Economía, del Premier y de la señora Dina también, que es responsable, que tiene que atender a los maestros. Yo creo que no puede desconocer, y ahora que se viene el Día del Maestro, este 6 de julio, con mayor razón y mayor compromiso, velar de que realmente están comprometidos con la educación pública. Un maestro no solamente está viendo la parte pedagógica, laboral, sino también su estado emocional, familiar. También hay que garantizar las condiciones para que el maestro pueda desarrollar sus actividades pedagógicas con sus estudiantes. Si al maestro no le das el reconocimiento, no le das tranquilidad familiar, emocional, entonces ¿cómo quieres tener un maestro que esté totalmente íntegro en la educación de nuestros niños? Indudablemente hay que garantizar todos esos aspectos para que el maestro también esté íntegro para los estudiantes. A pesar de que hay limitaciones y dificultades, los maestros se dan íntegros para cumplir con los estudiantes, ¿no? Pero falta pues la parte del Estado, que hay que transferir el presupuesto del PBI al 6%, como lo dice el Acuerdo Nacional del año 2001, estamos 2023, más de 20 años, ¿no? ¿Qué hacen los eruditos del Consejo Nacional de Educación? Donde yo pregunto, ¿quiénes están ahí? ¿No están dueños de empresas, dueños de ONG que nunca han pisado un aula? Y ahí deberían estar los representantes de padres de familia, de los maestros de todas las regiones. Ahí deberían estar sentados para ver realmente la educación pública, no los empresarios ni las ONG que nunca han pisado un aula de educación pública, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también se ha reconocido el aumento para auxiliares de educación, ¿no? Que ahora van a ganar, ya de lo que ganaba un promedio de 1.000 tantos, ahora van a ganar 2.230, ¿no? Sí. De lo que estaba en 1.430, 2.230. ahora van a ganar 2.230 soles. Y lo otro que manifestaste es el nombramiento excepcional de los docentes en los CETPROS, ¿no? Claro, también el nombramiento excepcional en los CETPROS, que también ha sido una modalidad que no se ha tomado en cuenta en los concursos que han estado habiendo, ni tampoco de EVA, de SEBE, que estamos también impulsando también un proyecto de ley en esas modalidades, porque no se puede discriminar a los maestros. Y ahora, como manifestamos, hay una convocatoria que ya se ha dado en la primera etapa, la prueba de evaluación para los maestros, para nombramiento. Ahora falta el desarrollo de la segunda etapa, que tiene que ser la clase modelo, y que el nombramiento debe darse en este año 2023, y que no tiene nada que ver con la ley que hemos aprobado. La ley del nombramiento automático, le han puesto así el nombre automático, pero si la revisamos bien, el dictamen de presupuesto y de trabajo, ahí dice bien claro también, y cosa que no lo dicen los medios. Dice bien claro que el Ministerio de Educación tendrá que conformar una comisión para que convoque un concurso público, ¿no? ¿Y quiénes van a entrar ahí? Los maestros que han sido evaluados en la prueba única nacional. O sea, no hay nada automático. Y dice, tiene que estar al amparo del artículo 18 de la Ley de Reforma Magisterial. Y uno de sus incisos dice que tiene que el maestro, para incorporarse a la carrera pública magisterial, tiene que haber participado de un concurso público nacional. Entonces, ¿dónde está lo automático?
Lo automático es lo que dio pues, Fujimori en el año 94 y nos acordaremos muchos maestros de esa etapa, ¿no? El año 94 Fujimori dio un nombramiento automático porque estaba pensando en la estabilidad también de los maestros para que pueda dar una buena educación, y los que no se nombraron en el automático, Fujimori en el año 95 en un concurso nacional que hubo una evaluación en la UNI, ¿no? Y de ahí lo distribuyó por UGELES y se adjudicaron los maestros para que puedan empezar a trabajar. Y eso es lo que no dicen digamos, los genios de la educación. Entonces, lo que pasa aquí es que se le quiere negar el derecho. ¿Hay intereses de por medio ahí? Indudablemente, ¿no? Porque ahora con esta RM 150 que transfieren la educación, mejor dicho, los colegios públicos a la Municipalidad de Lima, en el caso de Lima, y a nivel nacional, los colegios públicos a los gobiernos regionales, le están haciendo la transferencia administrativa, ¿no? Y también, indudablemente, económica, pero sabemos que la municipalidad no tiene, pues, la capacidad y no tiene tampoco los especialistas, y que ha fracasado siempre, ¿no? Ha fracasado ya en la década del 80, en la década del 90, del 2000, esos intentos de municipalizar. Incluso acá en Lima ha habido una experimentación con los distritos que tienen mayores recursos. Uno de ellos Miraflores, Surco, San Isidro, el otro Surquillo, San Borja, La Molina, y obviamente eso, ¿por qué no sacan esa evaluación de cómo les ha ido en esa experiencia de la municipalización? Porque han tenido que devolver los colegios a la UGEL y al ministerio. Entonces no ha habido un buen resultado, habiendo distritos que tienen mayores recursos. Entonces ahora se quiere trasladar, y es peligroso porque incluso ahí dice, ¿no?, en el artículo 24, si no me equivoco, de esta RM 150, que los maestros pasarán a un régimen privado. Entonces, indudablemente ya entonces estamos hablando de que se está trasladando a una privatización de la educación, y las palabras que dio el señor López Aliaga fue que los padres de familia tranquilamente pueden pagar 600 soles la pensión de sus niños. O sea, ¿quién va a mantener la educación pública? O sea, con esas declaraciones daría a entender que la educación pública va a ser privatizada, ¿no? Y los profesores van a pasar a un régimen privado. Entonces, eso indudablemente que es provocar pues a los maestros, provocar a los padres de familia y hacer un negocio de la educación pública. Bueno, peligroso y atentatorio, ¿no? Claro, indudablemente, ¿no? Y sumado a ello hay un proyecto de ley que han presentado de los vouchers educativos, ¿no? ¿Y qué cosa son los vouchers educativos? Viene a ser unos vales que van a hacer como parte de pago, ¿no? Si, por decir un ejemplo, una empresa privada cobra una pensión mensual, la pensión no lo hace anual, ¿no? Y de repente el alumno, el Estado invierte, por decir, 3.000 soles por cada estudiante, ¿no? Y este voucher, de repente el ministerio lo da por el equivalente de 500 soles, ¿no? Para, en parte, pago de ese financiamiento. Pero, indudablemente, ¿no? Si no cubre ese financiamiento, ¿quién tiene que poner la diferencia? Tendrá que ser el padre de familia, ¿no? Si este voucher educativo indudablemente va en parte, ¿no? Entonces, obviamente que la diferencia tendrá que poner el padre de familia, y eso creo que ya se está abriendo la puerta, y en la cual no hay ningún pronunciamiento al respecto, ¿no? Entonces, eso es algo que también nosotros como bancada hemos trasladado también al Premier, a la señora Dina, a la ministra, de que el Estado tiene que cumplir su compromiso y su responsabilidad de garantizar la educación pública, de invertir el PBI, que el mismo Acuerdo Nacional y Consejo Nacional de Educación lo han establecido en el año 2001, 2002, que debe ser no menos del 6% del PBI. Como lo mencionaba, estamos en 2023 y ¿en cuánto estamos? No llegamos ni al 4%. Entonces, ¿cuántos años más tiene que pasar para que pueda llegar al 6%? Y hoy, de acuerdo al tiempo, ya 6% es insuficiente, debe ser el 10% del PBI. Y toda vez que estamos fregados en infraestructura, si acá en Lima tenemos colegios que se están cayendo, imagínate en provincia, imagínate en las regiones, en la parte de los anexos de las regiones, ¿cómo están? Ni los libros están llegando. Así es, ¿no? Vemos que hay un abandono total de infraestructuras que se caen, acá en Lima están que se caen, ¿no? No hay talleres implementados, las áreas tampoco están implementados, y peor aún,
el CENEP, el currículo nacional. Tú te acordarás, en la década del 90, ¿no? Que indudablemente antes, la mayor parte de egresados de educación secundaria ingresaba a la universidad estatal, San Marcos, la Villarreal, la del Callao, ¿no? Yo estimo que era un 70% de estatales que ingresaban a las universidades estatales, San Marcos, ¿no? Y porque antes había pues la currícula de líneas de acción educativa por asignaturas, ciencias naturales, ¿no? Psicología y lógica, filosofía, economía, geografía del Perú y del mundo, historia universal, historia del Perú y del mundo. Leíamos tomos, ¿no? Tanto en cada grado, en cada año. Y obviamente eso nos ha servido para poder también salir y postular a la universidad. Hoy en día, ¿qué vemos? Que eso se ha invertido. Ya no es el 70% de estatales, de egresados de colegio estatal que ingresan a universidad estatal, ¿no? Sino ahora es al revés. Ahora es el 30% de colegio estatal que estará ingresando a universidad estatal. La gran parte es de particular. ¿Por qué? No es porque particular también sea lo máximo, sino que tienen ellos la currícula flexible. Sus estudiantes, y ellos mismos lo promocionan, preparación pre-academia, dice, ¿no? Para la universidad. Y mientras al estudiante peruano lo llenan de competencias por áreas que incluso no termina, ¿no? Entonces vemos ahí la gran brecha de desigualdad que se está generando por un currículum que no obedece ni a la realidad ni problemática del estudiante en el distrito, en la zona, ni en la provincia, ni en la región. Entonces eso indudablemente tiene que modificarse este currículo, pero los que hoy se oponen al nombramiento de maestros, ¿no? Sea automático, sea en el concurso convocado, no quieren que se modifique porque han visto que hay un negocio ahí, pues. Entonces eso es traficar con los intereses de los estudiantes. Claro que sí. Vamos a irnos a un breve corte comercial y qué importante la reflexión y el análisis que nos hace el congresista, ¿no? Nos hace notar que hay tantas cosas que se ven y tantas cosas que se protegen. La pregunta es, ¿por qué? Vamos a regresar en el tercer bloque para seguir hablando en este programa especial por el Día del Maestro. Regresamos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y en este tercer bloque queremos también puntualizar el tema de cómo fue el pago del bono de 950 soles que, para ser muy concreto en esta parte, se le pagó a todas las regiones del país y Lima fue el último, la última región a quien se le pagó. Todos nos preguntamos por qué Lima no es considerada tal cual o esto sucede. Vamos a trasladar la pregunta al congresista Edgar Tello. ¿Por qué a Lima se le pagó al final? Yo quisiera mencionarte cómo nació la iniciativa del bono, ¿no? A nivel de nuestra bancada del bloque magisterial, algunos congresistas presentamos una iniciativa para que se le considere también a los maestros, ¿no? Porque vimos que en la etapa del COVID-19 a los trabajadores, al personal, a los profesionales de la primera línea, que eran los médicos, enfermeras, obstetrices y todas las especialidades de médicos, y con justa razón porque fueron los que afrontaron y atendieron a muchas personas que estaban en peligro sus vidas, se les reconoció un bono excepcional. Y también igual se le reconoció también un bono a la Fuerza Armada, a la Fuerza Policial, que también ha expuesto su vida también para atender a los que estaban, digamos, delicados de salud. Entonces decíamos nosotros como bancada magisterial, como bloque magisterial aquí en el Congreso de la República, y por qué también no reconocer a los maestros que también se han fajado en esta emergencia sanitaria, donde han garantizado que los estudiantes no pierdan 2 años de clase. Ahí nace la iniciativa. Y ahí nace nuestra iniciativa porque vemos de que la ley vigente para los trabajadores en general es el teletrabajo. Y el teletrabajo, ¿qué dice? El teletrabajo reconoce al trabajador sus honorarios, su remuneración, y también en la ley del teletrabajo el empleador, si cambia de locación, tiene que habilitarle con todas las herramientas que requiere para su trabajo. Y si el empleador no lo digamos, habilita,
el trabajador con cargo a que el empleador le devuelva, ¿no?, la logística de lo que ha invertido. Pero ¿qué pasa? En educación no se aplicó el teletrabajo, se aplicó el trabajo remoto. ¿Y qué era el trabajo remoto? Que el ministerio, la ADREL y la SUGEL solamente emitían normas, directivas, y quién se encargaba del financiamiento de sus equipos, de su herramienta principal, que era el celular, y también de los planes de internet, eran el profesor. Porque el trabajo lo hacía en su casa y tenía que invertir en electricidad, invertir en comprarse, si tenía un equipo básico, tenía que comprarse también un celular de mayor gama para poder, digamos, atender a todas las secciones que tenía. Algunos profesores tienen 10, 12 secciones, ¿no? Y por 40, por 30 alumnos, imagínate la cantidad de información, y con un teléfono básico se va a colgar, pues. Entonces el profesor ha tenido que invertir un teléfono, una herramienta que es el celular, tablet o laptop. Ha tenido que invertir en ya no tener un plan básico, ha tenido que invertir en adquirir un plan de mayor cobertura, ¿no? Y eso es gasto para el profesor. Y el profesor ha tenido que también invertir en su electricidad, también invertir en imprimir, ¿no? Y invertir en otras cosas que les hacen necesario para poder preparar sus sesiones de clase. Entonces, y el profesor es el profesional menos reconocido. Entonces, ¿qué hicimos? La bancada, algunos profesores de la bancada, presentamos nuestro proyecto de iniciativa legislativa para que se reconozca este bono. El que habla también presentó un proyecto de ley en ese sentido. Entonces, y qué bueno que el profesor Castillo como maestro haya tomado en cuenta ello y anunció, pues, ¿no?, de que se reconozca el bono por única vez a los maestros de la educación básica, SED, PROEVA, SEBE, ¿no?, por única vez de 950 soles, a los institutos, a los profesores de instituto 1.250 y a los trabajadores administrativos 500 soles, ¿no? Y que ese bono tenía que haberse pagado en enero a más tardar. Y cuando fuimos a hablar con el ministro allá en la sede del ministerio, dijo, sí, en enero se va a pagar. Y al final prácticamente han estado también maltratando a los maestros ante el reclamo de muchos maestros. El que habla con integrantes del bloque y otros congresistas también hemos bajado a hablar con el ministro y decía, sí, en enero se va a pagar, sí, en febrero, ¿no? Y sale, hemos también hablado con economía y en el Congreso aprobamos también el presupuesto adicional para que se pueda atender, pero no había la voluntad de poder disponer y salieron después de que ya se va a pagar a partir de febrero y se paga a nivel nacional a todas las regiones. Y a Lima Metropolitana no le pagan. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no le han pagado a Lima Metropolitana? No, es que Lima no es región y tenemos que adecuar. Nosotros tenemos años en el magisterio y siempre cuando ha salido una ley de bonos o adicionales, salía la ley y se pagaba a todos. Pero ¿por qué han estado preparando el terreno de que Lima no es región? Porque ya venían trabajando esa resolución ministerial 150 para transferir los colegios de Lima a la municipalidad. Y es un pretexto, ¿no? Y al final el bono de 950 se pagó en Lima entre abril y mayo. Y todavía hay maestros que figuran en la relación que hasta ahora no le pagan. Entonces es un abuso tremendo que se está haciendo con los maestros. Y bueno, nosotros desde la bancada también hemos exigido. Pero vemos que los traficantes de la educación que se hacen llamar SUTE, ahora también son los que han conseguido todo. O sea, sin luchar, sin haberse, digamos, puesto la camiseta de los maestros, años tienen ahí, ¿no? 50 años traicionando al magisterio y haciendo negocio con el dinero de los maestros y obviamente se suben al carro como si fuesen los autores. Aquí aclarar de que fuimos la bancada y el presidente también tomó en ese entonces, el profesor Castillo como maestro, la iniciativa de reconocer. Y la lucha ha sido pues porque no se discrimina a nadie, ¿no? ¿Cómo es posible que en febrero se les paga a todos los maestros de las regiones y a los maestros de Lima lo dejaron para abril y mayo, ¿no? Bajo el pretexto de que como Lima no es región, entonces hay que dejarlos adicionalmente para después. Entonces, pero al final hemos logrado de que ese bono llegue para los maestros de la educación básica, SED, PROEVA, SEBE, y también para los institutos, que también han cobrado un bono de 1.250 soles y en la cual hemos también impulsado desde la bancada del bloque magisterial que manifiestan pues, que aparentemente no estamos haciendo nada. Ahí está nuestro trabajo. Sino lo que pasa es que los sectores que nunca
van a reconocer de lo que estamos haciendo, no podemos esperar pues, que ellos nos lancen flores, ¿no? Obviamente van a ser los críticos de siempre. Y ahí está nuestra práctica, nuestros hechos y nuestras leyes aprobadas, ¿no? En este caso he sacado acá en los 7 objetivos, que son leyes aprobadas por la bancada. Algunas son de mi autoría, otras de otros maestros, pero ahí están los 7 objetivos. Y seguimos aprobando leyes en favor de los maestros y en favor también de otros sectores de trabajadores también, ¿no? Hoy, como es la semana del Día del Maestro, 6 de julio, Día del Maestro, acá están nuestra producción legislativa, ¿no? Para que vean los maestros y vea la opinión pública también al respecto, ¿no? Pero al final es el trabajo de toda una bancada donde todos están inmiscuidos, ¿no? Maestros que están trabajando por los derechos de los maestros, donde bien es cierto, has venido trabajando y vienes trabajando por los derechos del maestro. Yo quiero preguntarte una pregunta final, Edgar, respecto a lo que se dice bastante. ¿Por qué no hay en la derrama magisterial un voto, un maestro? ¿Qué se necesita para ello? Hay muchos profesores que se preguntan esto. Ha sido un proyecto también que en la bancada del bloque magisterial hemos presentado, el que habla también autor de uno de ellos. Estamos en un país democrático y hasta en una asociación de vivienda, cuando uno adquiere una vivienda, forma o llega a una asociación de vivienda, se forma junta directiva y las juntas directivas, de acuerdo a la ley, son cada 2 años, ¿no? Y aquí es algo bastante sorprendente que un gobierno democrático se permita dictaduras. ¿A cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué prebendas? Y no nos extraña ni nos sorprende que ahora vemos a la derrama que saca avisajes de página completa en todos los medios del Grupo del Comercio. Vemos que ahora los préstamos que da la derrama se da a través de un encaje a través del banco de crédito, ¿no? Entonces, prácticamente los sectores económicos ven como un buen aliado comercial y obviamente que estará seguramente blindándose para que no lo toquen. Y otro aspecto que no quiero dejar de mencionar, el pedido de los maestros, ¿no? Pido un préstamo a la derrama magisterial y me siento indignada porque los intereses son casi el doble. Increíble. Dinero de los maestros que ningún banco lo tiene, ¿no? Te cobren prácticamente casi el 100%. Tú sacas tu préstamo de 20.000 y tienes que devolver 40.000 soles. Terminas pagando esa cantidad. Terminas pagando 40.000, hasta más de 40.000, ¿no? Y acá yo hago un llamado porque había ya un comité electoral constituido para convocar las elecciones y que la ministra Magde Márquez lo ha dejado sin efecto con un decreto supremo 08, ¿no? Devolviéndole la administración al SUTE Patria Roja. Entonces, yo creo que eso le hace daño mucho al país y creo que acá se tiene que impulsar. Yo escucho sectores en la calle que dicen dictadura, no. Obviamente, si te está haciendo lo que se hace en educación con la derrama, yo creo que no debemos manchar el gobierno y respetar pues el marco legal vigente, que es la Constitución, que establece un gobierno democrático, ¿no? Y todos los asociados tienen derecho a elegir y ser elegidos. Y creo que eso debe corregirse. Y lo otro es de que vemos también que hay una serie de denuncias de irregularidades. Yo me acuerdo hace 10, 15 años que incluso ahora la señora Cecilia Valenzuela de Perú 21 sacó una investigación que lo hizo el señor César Hildebrand, hijo, sobre los terrenos sobrevalorados, ¿no? De la derrama en Cajamarca, incluso de personas que no eran profesores que habían sacado préstamo. Y en todas las regiones, ¿no? En Piura, en Tacna, irregularidades, ¿no? En Amazonas, donde el terreno se hundía. Entonces, y he visto a varios periodistas, Aldo Mariátegui, he visto y no sé, ahora yo los veo como defensores de la derrama, algunos de ellos, ¿no? No sé qué ha sucedido, ¿no? De ese tiempo que denunciaron las irregularidades, hoy los veo que son los acérrimos defensores de la derrama, ¿no? Y obviamente que sorprende. Y lo otro que es también un dato que nos dan también los mismos economistas, la derrama dice que da 4 UITs por invalidez y 2 UITs por fallecimiento, ¿no? Pongamos que cada UIT vale 20.000 soles, ¿no? Dice,
4 ITs, ¿no? 20.000 soles por el titular que hay invalidez y 2 UITs por fallecimiento, ¿no? Y yo preguntaba, ¿cuál es la composición de ese beneficio que le entregan a los socios? Y un economista nos decía, que ha trabajado incluso en la derrama, nos decía, ¿no? La composición de esa bonificación es el 75% es el aporte del profesor, desde que se nombró. Y solamente el 25% es el aporte que da la derrama. O sea, de los 20.000, o sea, el aporte viene a ser 15.000, 5.000 nomás la derrama. Y de los 10.000, el aporte viene a ser 7.500 y el aporte de la derrama 2.500. La pregunta es, ¿no? Si con los préstamos que saca un maestro nos cobran casi el doble, el 100% de devolución, ¿cómo va a hacerse que solamente ese porcentaje que va al bono, ¿no? O cuánto de ese porcentaje debe ir a la cuenta de individualizada que tiene cada maestro? Porque cuando se hace un maestro, le dan solamente 8.000, 10.000 y en el mejor de los casos 15.000 soles, ¿no? Tiene que ser, ¿qué cosa? Recomendado de la derrama para que lea un poco más. Entonces, mire, eso tiene que ir de la mano con los aportes que hay. Algunos decían que eso debe ser más o menos 80.000. Y creo que eso es necesidad de que la Contraloría, la SBS, tenga que revisar esos aportes, ¿no? Y otro dato también que, de acuerdo a lo que está publicado en la SBS, el año pasado la derrama gastó en gastos administrativos y ventas, realizó, o mejor dicho, gastó 64 millones, ¿no? Ahora para este 2023 eso se ha incrementado en 212 millones, solamente en gastos administrativos. La pregunta es de ¿quién financia todo eso? ¿No? Entonces es un tema bastante, digamos, álgido y que llama la atención, ¿no? Cómo los gastos administrativos cada año van subiendo y acá se han triplicado, hasta más del triple. Y creo que eso indudablemente merece una investigación al respecto, ¿no? No solamente álgido, sino también preocupante, ¿no? Porque los datos que nos está mencionando en estos momentos el congresista Edgar Tello son sumamente aspectos que tal vez muchos maestros en ejercicio no tienen conocimiento. Esperemos que todas estas cosas, por la transparencia del magisterio y por la salud de los maestros, estos derechos sean realmente corregidos, si es que es así esta información o este dato. Pero dentro de la reflexión que nos hace el congresista Edgar Tello, también respecto al tema del PBI, de lo que realmente merece la educación para poder seguir desarrollando y seguir avanzando, si realmente tenemos esa voluntad política, es trabajar por todos estos aspectos o estas reflexiones que ha hecho el congresista Edgar Tello. Otro punto muy importante es sobre la resolución ministerial 150, en el artículo 24, como lo ha mencionado el congresista. Si es atentatorio, si es peligroso de dar la educación a las grandes empresas, a donde el congresista ha ido manifestando, están inclusive los integrantes de la mesa de educación, esto preocupa mucho. Y esta es una información que también los padres de familia tienen que tener conocimiento. Esperemos que en este Día del Maestro, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, sea mensajera de algo que no solamente sean o terminen en lindas palabras, sino sea un mensaje contundente de alivio en cuanto a beneficio, sea para los niños, para los estudiantes, para los maestros y para los actores más importantes, que es el Magisterio Nacional. Congresista, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, pero como estamos en un homenaje por el Día del Maestro, tiene las cámaras para dirigirse al Magisterio Nacional. No, muchas gracias. Bueno, desearle a los maestros un feliz Día del Maestro, día de lucha, día de combate, como establecen sus consignas. Creo que de esta manera se reconoce ese compromiso que tienen los maestros en Lima, metropolitana y en todo el país, a pesar de las dificultades y limitaciones y el poco reconocimiento que se le da. Creo que
este gobierno debe dar un merecido reconocimiento, reconociendo sus derechos, ¿no? Uno, al nombramiento que corresponde a los maestros, otro sacando el cronograma también de pagos y la relación nominal por región para el pago del 30% de los maestros que tienen sentencia judicial consentida, que ya se aprobó los 1.200 millones, ¿no? Yo creo que en ese sentido desearles un feliz Día del Maestro y tengan en cuenta que acá en el Congreso de la República, a pesar de los ataques que recibimos por sacar adelante proyectos que benefician a la educación pública, a los maestros, seguimos firmes y seguimos luchando de este espacio legislativo y seguiremos firmes, porque para eso nos han dado esa confianza, ese respaldo a los maestros, para sacar leyes que beneficien a los maestros. Y ya como hemos comentado, hay una serie de leyes y hay una ley también, un proyecto de ley que también hemos presentado sobre los cesantes, ¿no? Los cesantes, por ejemplo, reciben ahora, que son de la ONP de la 19.990, el mínimo 415 y el máximo están llegando a 800 a 1000. Pero aquel que no tiene los dos requisitos, 30 años de aportación o la edad de 65, recibe una proporcional que es el mínimo, ¿no? Y el que está en AFP, 180 y 500 soles. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué a un servidor público que da su compromiso, su vida por el magisterio, no reconocerle una remuneración, una pensión digna, ¿no? Al igual que los policías también son servidores públicos. El policía que cesa percibe una pensión de 2.650. Entonces, ¿por qué no reconocer al maestro una pensión mínima similar a un profesor de la primera escala? Y creo que en ese sentido hay otros proyectos que también me gustaría compartirlo, que ya será motivo de otra entrevista. Desearles un feliz Día del Maestro y bueno, felicitar a los maestros que siempre hacen su concentración en la Plaza San Martín a la 1 de la tarde, 6 de julio, y ahí estaremos también acompañando a los maestros para movilizarnos y reconocer también la labor que vienen realizando los maestros en todo el país. Muchas gracias. Gracias. Fue el congresista Edgar Tello Montes quien estuvo en exclusiva en nuestro programa en este homenaje por el Día del Maestro. Amigos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos el próximo programa, Dios mediante. Permiso. Muy buenas noches.